¿Alguien recuerda algo que comentábamos ayer de este modelo? Catalina. Que apareció con la Primera Guerra Mundial por todas las secuelas que dejó. Marco Antonio. También ya se hablaba que era ya no era consecuencia consecuencia religiosa y ya no eran visto como inútiles las personas. Stephanie. Retomando lo que dijo mi compañero de que ya no eran personas, bueno, ya no eran tomadas como personas inútiles y que aparte se buscaba la rehabilitación y la educación especial con respecto a personas con discapacidad. Sí. ¿Y Otoniel? No, pues también el hecho de recuperar, la rehabilitación no era tanto como para que pudieran vivir, sino para que pudieran volver a la normalidad. Ahí nos quedamos, ¿no? Sí, exacto. Comentábamos que las características van a ser, en primer lugar, que las causas ya no van a ser religiosas, sino científicas. Y en segundo lugar, que las personas con discapacidad tenían algo que aportar a la sociedad. También se dio el término de la institucionalización, que esto va a ser pues darle educación a estas personas o rehabilitar a las personas para que puedan tener una vida más funcional. Y pues sí, se busca recuperar a las personas dentro de la medida de lo posible, y se da también la educación especial, que se va a convertir en una herramienta importante para la recuperación. Va a tener, como bien comentaban, sus inicios en los inicios del siglo XX. No sé si ya regresó la profesora. No, todavía no se ve en pantalla. ¿Cómo van, chicos? ¿Todo bien? Estábamos retomando lo que vimos ayer. Perfecto. Entonces, continúo. Bueno, como comentaba, el modelo rehabilitador va a tener sus inicios en el mundo moderno, en los inicios del siglo XX. Las causas del inicio de este modelo podrían ser al finalizar la Primera Guerra Mundial. Esto debido a que muchos hombres resultaron heridos de por vida, siendo denominados mutilados de guerra, a fin de distinguirlos de aquellos discapacitados por accidentes laborales. Para la sociedad en ese entonces, la guerra significó una catástrofe, un evento abrupto y terrible, por lo que se tenía una deuda con aquellos soldados, maridos o padres de familia, y nacía de este modo un nuevo objetivo que consistía en reintegrar, recuperar y volver a las cosas a una situación anterior. Posteriormente, se dice que la Segunda Guerra Mundial trajo consigo otro tipo de aportaciones, pues se dio así el nacimiento del movimiento médico y de la psicología de la rehabilitación y su expansión a otros campos, que por otro lado también trajo cosas negativas, ya que esta disipaba de las personas con discapacidades mentales. En el lado alemán, la experiencia nazi
practicó asesinatos contra estas personas con discapacidades mentales, con el objetivo de garantizar la mejora de la raza, ya que se les consideraba como improductivos y peligrosos. Es así como, en concreto, el intento de rehabilitar a las personas con discapacidad a través del empleo y la asistencia pública florece durante el Renacimiento. Posteriormente, en inicios del siglo XV, la supervivencia de las personas que carecían de recursos dependía exclusivamente de la tradición de la caridad cristiana. Las personas con discapacidad eran ingresadas en alguno de los pequeños hospitales medievales en los que se reunían los pobres, los enfermos y los inválidos. En el siglo XVI, la riqueza y el poder de la Iglesia disminuyó debido a que las personas con discapacidad pues aumentaron y pues como ellas dependían, como ya les comentaba, de la Iglesia, pues su condición económica disminuyó. Entonces, pues se decía que las personas con dinero temían a que las personas con discapacidad les robaran o los asaltaran. Y pues se creó una ley. Bueno, se decía que había una asimilación entre pobre y criminal, o sea que aparte de ser persona con discapacidad, se les consideraba como criminales, por lo mismo que les comentaba, de que pues ya había mucha pobreza, entonces la gente con dinero decía, pues como no tiene dinero me va a robar o me va a asaltar. Entonces se tenía que defender a estas personas, por lo que se creó la Ley de Pobres en 1601, que representaría entonces el primer reconocimiento oficial de la necesidad de intervención del Estado en las vidas de las personas con discapacidad. En 1526 se publicó El Socorro de los Pobres en Brujas, el cual propuso un método para eliminar la mendicidad que se basaba en recomendar a la autoridad un control sobre los hospitales y fundaciones. Una vez identificados los pobres, se decía que habría que esforzarse por encontrar una ocupación a ellos. Recordando No puedes pasar, estoy en clase. Recordando la ley de Dios que decía, había que comer el pan ganado por el propio trabajo y con el propio esfuerzo personal. Es decir, estas personas con discapacidad tenían que encontrar un oficio para poder ganarse el pan o la comida. En lo que decía el socorro de los pobres. Y para las personas que eran tramposos o viciosos, se les mencionaba, estos serían enviados a realizar los trabajos más duros y peor pagados con el fin de dar un ejemplo corrector a las demás personas con discapacidad. Al igual que los otros modelos, este modelo también va a tener su propio concepto de persona. La Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982 define a la discapacidad como un minusválido a toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hayan disminuidas como consecuencia de una deficiencia previsiblemente permanente de carácter congénito o no en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. En este modelo, como podemos ver, se menciona el término minusválido, que hace referencia a alguien, pues, como menos deficiente. El énfasis se sitúa en la persona y su deficiencia en este modelo. Se caracteriza como una anomalía patológica que impide a la persona realizar actividades que se consideran normales. Pongan atención a lo que acaba de decir Jose. ¿Les puede repetir esta parte de la última que dijo?
que este modelo hacía énfasis en la persona y su deficiencia. O sea, como Deficiencia patológica, lo físico. una anomalía patológica que impide realizar actividades que se consideran como normales. O sea, algo biológico le faltaba. Y entonces aquí nada más pregunto, ¿se acuerdan cuando ustedes me dibujaron qué es discapacidad? Y me describieron qué era discapacidad, una definición, el dibujo y la palabra. Y la mayoría de los dibujos habíamos dicho que estaba bien o que coincidían más bien, que les faltaba algo. ¿Sí o no? Sí. Entonces pueden ustedes reflexionar en qué modelo se encuentran si ustedes me dan esa definición. En el rehabilitador. Porque estamos haciéndole que le falta algo y no puede hacer cierta actividad como los demás. ¿Es correcto? Sí. Puede ser, porque se le dificulta, pero hacer que la actividad como si lo compara con alguien y entre comillas normal, porque ya para mí se me dificulta decir, es que eso es normal, ¿normal para quién? O sea, si lo compara como se le hace difícil porque no lo hace igual que tú, porque, por decir tú es usted, ellos, los otros, por decir la persona con la que se le está comparando. Hablar de normalidad, para mí hoy en día ya no es como, pues es que nadie es normal. Y no porque sea, no me refiero a lento, no me refiero no, a esos conceptos no. Todos somos diferentes. Entonces, si se le dificulta para realizar como aquí en el modelo rehabilitador está diciendo que no puede hacer las actividades como los otros o como los normales, a causa de falta de una pierna, de un brazo, de la vista, del oído, de capacidad, no capacidades, de problemas a lo mejor mentales, enfermedades mentales. Por eso ya él no puede hacer esas actividades. Por eso es que les digo, aquí lo que dijo yo sé, que no lo he aprendido, pero te está diciendo que a causa de un efecto patológico, biológico, más bien patológico, no, como dijo yo sé otra vez, biológico, o sea, que le está faltando algo de la persona. Una anomalía patológica. Ajá. Le está faltando esa anomalía patológica, no puede hacer esa actividad. Y realmente mi pregunta sería, ¿no la puede hacer? ¿No la puede hacer o sí la puede hacer? Yo creo que sí la puede hacer. ¿No? Sí la puede hacer. Herramientas necesarias para hacerlo. Se corta Otoniel. Que sí lo puede hacer, pero necesitan unas herramientas necesarias para poder lograrlo de manera correcta o eficiente. Fíjese, ahí seguimos en el modelo rehabilitador. Muy bien, muy buen ejemplo, sí, pero seguimos en el modelo rehabilitador. O sea, sí lo puede hacer, pero necesita herramientas para realizarlo de manera eficiente. Yo diría, bueno, es que no me quiero adelantar al modelo social, pero se los voy a adelantar. Yo diría, sí lo puede hacer a su manera. Punto. A su manera implica herramientas, las herramientas que tengan que utilizar. A su manera implica, como sea, pero sí lo puede hacer. Por ejemplo, supónganse que alguien trabaja en una empresa que vende carne, por alguna razón se voló la mano y mi pregunta, él era el que cortaba la carne. ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede seguir haciendo? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo va a hacer como antes lo hacía? ¿Sí o no?
No. No. Pero finalmente lo puede hacer, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Que lo haga a su manera. Hacerlo Hacerlo como él. como él pueda. Ajá. Pero lo hace, ¿no? Esa es la finalidad. Pero bueno, eso ya me estoy adelantando al modelo social. Vamos en el modelo rehabilitador, que es este pensamiento de que no lo hace como los demás. ¿Estamos? ¿Sale, chicos? Bueno, hasta aquí me quedo porque si no ya me emociono y ya no dejo a Jose que avance. Jose, listo, Jose, perdón por el paréntesis. Sí. Bueno, al igual que en los otros modelos, va a haber digamos, un tratamiento para los niños y niñas con discapacidad. En este caso, pues se va a hacer énfasis en la institucionalización, que va a ser un tratamiento degradante y una forma de exclusión a la vez, porque pues sí, como que va a haber instituciones que traten a estos niños, pero van a ser aparte o pues sí, separados de los niños normales o sin discapacidad en este caso, y pues se les va a dar una educación especial. También otra aportación importante en este modelo va a ser el de Pedro Ponce de León, que en el monasterio de San Salvador de Oña en el siglo XVI enseñó a hablar a un sordomudo, con lo que se puso en práctica por primera vez la educación en la educación especial, el método revolucionario de la sordomudística. También el origen de la educación especial, entendida en los términos actuales, podría situarse en los siglos XVIII y XIX para niñas y niños sordos, y luego para aquellos con diversidades funcionales visuales, siguiendo por aquellos etiquetados como lelos. Así, su implementación tuvo cabida a gran escala a principios del siglo XX, como consecuencia de la responsabilidad asumida en el campo por los gobiernos. Y vean nada más qué pasa con los niños y con las niñas con discapacidad. Jose está tocando un punto muy importante porque te está diciendo que es la institucionalización que tiene que ver con la educación especial. No sé si recuerdan un poco el modelo de presidencia, en donde decía en el submodelo de marginación que los dejaban en los orfanatos o en las iglesias y bueno. Ya no como tal se convierten en orfanatos ni en iglesias, pero ahora le llaman pues institucionalización, los ponen o los colocan en educación especial. Entonces mi pregunta nada más aquí como reflexiva es que por primera vez en este momento aparece la institucionalización en la educación especial en este modelo rehabilitador. ¿Qué quiere decir esto? Que sí son parte de la sociedad, sí son un poco útiles siempre y cuando se rehabiliten, porque la educación especial era como ponerlos al parejo, tratar de que fueran en educación normales como los otros niños, y si lograban esa normalidad, los regresaban a una escuela pues normal. Pero bueno, este era el modelo rehabilitador y nada más aquí hago énfasis que se abre esta parte de educación especial con este término, pues, en este modelo y que, bueno, viene, les digo, tal vez vamos evolucionando poquito a poquito y pues la historia lo trajo de presidencia, de ponerlo en el orfanato, en las iglesias, etcétera. Pasamos a darle escuela o darle educación a través de esta educación especial. ¿Sale? Bueno, también van a tener medios de subsistencia o cómo van a lograr sobrevivir estas personas con discapacidad. Se dice que la asistencia social pasa a ser el principal medio de subsistencia para las personas con discapacidad.
¿Cómo es esto? Como ya les había mencionado, pues se les va a buscar un oficio o un trabajo que puedan realizar. Se mencionaba en la lectura que realizaban trabajos de artesanías en algunos lugares. Asimismo, a las personas con discapacidad y la supuesta incapacidad para trabajar, el Estado les hacía merecedoras de una ayuda estatal, ya fuera a través de asistencia, a modo de ayudas económicas, o también se les daba la posibilidad de vivir en instituciones especiales. Otro medio de subsistencia era el denominado empleo protegido, que era llamado así si no fuera por la actitud de discriminación por parte de la sociedad. Y pues se llevaba a cabo a través de centros especiales, empresas protegidas o centros ocupacionales. También se brindaban incentivos o descuentos de impuestos a empresas que contrataban a personas con discapacidad, y este tipo de medidas fueron adoptadas con fines de integrar a las personas con discapacidad en el mercado ordinario del empleo. Ahora imagínense, yo se les está hablando aquí del empleo protegido y de aquellas empresas que contrataban o que, bueno, no sé, no quiero decir que en la actualidad, pero no me atrevo a decir como tal, no conozco, no me he metido a ver pues cómo contratan gente y si realmente les hacen ese tipo de descuento por contratar a personas con discapacidad. Pero bueno, vayamos a ese periodo en donde las empresas contratan a ese tipo de personas, empleo protegido, como lo está mencionando José, y que sí, a lo mejor los impuestos, ¿no? Evaden algunos impuestos gracias a eso, pero ¿cómo será el ambiente ahí con una persona con discapacidad? ¿Ustedes creen que no hay discriminación? ¿Ustedes creen que no va a haber burla? ¿Ustedes creen que no va a haber exclusión? Sí, la sigue habiendo. ¿Ok? Si tan solo traspólenlo a su salón de clases, cómo se llevan luego más pesado los niños, o bueno, también entre chicas, cómo hacen a las personas que a lo mejor es callado o callada, o que a lo mejor incluso es el que dice yo hice la tarea y los demás no. Digo, si así hay bullying en su propio salón, o de pronto una serie de, bueno, no quiero llamarle bullying, pero sí una serie como de exclusión hacia ciertos compañeros con respecto a la forma a lo mejor de vestir, de ser, de actuar, de etc. Ahora imagínense en un campo laboral en donde hay una discapacidad y vean todo lo que ocurriría o va a provocar esto, ¿no? Discriminación seguramente. ¿Sale? Yo conozco a una persona, bueno, ya falleció, pero trabajaba y en una empresa y de verdad se lo agarraban de bajada y solo por tener vitiligo. No sé si a ustedes les comenté o algo así. ¿Les había comentado? ¿No? No, pero Esa persona ya falleció y quien cuenta es su primo. Entonces, aprendió a defenderse un poco a golpes, pero pues sí era muy, muy, muy desagradable escuchar cómo es que por tener solo vitiligo y por estar bajito, morenito, y a lo mejor lo consideraban no guapo a la apariencia de los demás, pues llegó a sufrir todo ese tipo de discriminación. Tan es así que pues era raro que tuviera amigos, ¿no? Entonces, y estoy hablando de los años 87, 85, por ahí 90, más o menos. Entonces, sí es triste ver ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también qué pasaba con esas, o qué pasa, porque no lo sé, con las personas que tienen discapacidad y también se encuentran en un ambiente laboral? ¿Sale? Entonces, bueno, por el momento vamos hasta acá. ¿Listo? Listo, José, perdón por la interrupción. No se preocupe. Bueno, también hay otro punto importante aquí, que aunque pareciera que ya acabó la época de los esclavos y todo eso, pues no es así. Aún quedan resabios del modelo anterior,
ya que algunas personas con discapacidad todavía son utilizadas como objeto de burla o diversión, esto por medio de los reyes o nobles de ese entonces, ya que encontraban como entretenimiento tener a esas personas a su disposición y pues los tenían como extraños individuos. O sea, no ha terminado hasta aquí como esa etapa. Y bueno, también va a haber respuestas sociales, cómo ve la sociedad a estas personas. Va a haber una actitud paternalista que va a ser producto de una mirada centrada en la diversidad funcional que genera subestimación y conlleva a la discriminación. Esa palabra es como muy clave en este modelo, la discriminación. Ya que como mencionaba la profesora, aunque yo mencioné que ya, pues sí, había empresas y eso, la lectura sí menciona que aún siendo casi forzadas las empresas a contratar a estas personas, pues sí había mucha discriminación hacia las personas con discapacidad. Si bien aquí ya no es posible aniquilar a las personas con discapacidad, ahora puede reducirse o ser disimulada esto mediante la institucionalización, o sea, sí tiene una discapacidad, pero pues sí como que sigue causando pena y pues hay que educarla o rehabilitarla para que pueda mejorarse un poco. Y también se menciona que pueden ser desaparecidos, esto mediante la esterilización forzada, ya que se menciona que las mujeres que están institucionalizadas son esterilizadas, esto con la finalidad de evitar que tengan hijos con discapacidad y pues siga aumentando esa población con discapacidad. Y otra de las respuestas sociales, pues va a ser, como ya había mencionado, en la Segunda Guerra Mundial, las personas que adquirieron una discapacidad pasaron de ser consideradas como amenazas a ser consideradas como pacientes, ya que estas iban a ser recuperables o rehabilitadas. Y pues a las personas que eran incurables, las instituciones eran sitios compasivos que les provenían alimentos y cobijo. También se dice que desde el modelo rehabilitador se va a considerar a la persona con discapacidad o sea, que va a ser ocasionada por una enfermedad, trauma o condición de la salud, como ya lo había mencionado, va a ser una causa científica. Y el tratamiento, pues, va a ser conseguir la cura o adaptar a esta persona a un cambio en su conducta. Por lo tanto, la atención sanitaria fue considerada como la materia fundamental y en el ámbito político la respuesta principal se brinda mediante políticas de atención a la salud. Aquí hago un breve paréntesis porque esto que está diciendo José es como un poco de conclusión para cerrar este modelo rehabilitado, un poco de reflexión. Si se corta, regresamos, chicos. El modelo rehabilitador, como lo dice aquí, si ya lo leyeron, el modelo rehabilitador se considera la discapacidad exclusivamente como un problema de la persona. ¿A quién están culpando o de quién es el problema? De la persona con discapacidad. Exacto. Es de la persona y el problema aquí es, me vale, no soy yo, eres tú, es tu problema si no puedo hacer las cosas, no es el mío. ¿Sale? Y esa persona obviamente tiene ese problema ocasionado, como les dijo José, por una enfermedad, trauma, condición de salud. Y esta condición, enfermedad o lo que tenga la persona, si no es normalizado, si no es rehabilitado, no puede reincorporarse. Entonces, por eso es su problema, de él, de la persona. Y entonces, aquí ya nada más les abro como esta pregunta, no la contesten, ¿qué pasará en el modelo social? ¿Realmente será de la persona o será de la sociedad? ¿Listo? Regresamos, chicos, corto y regresamos.